Queridos amigos, nos encontramos de nuevo en un programa extraordinario, en esta Semana Santa, Semana Mayor, en la que la Iglesia conmemora, o mejor, celebra el Trío Pascual, que ha iniciado desde el jueves e irá hasta el próximo sábado con la Vigilia Pascual. Hoy vamos a mirar las 7 frases pronunciadas por Jesús en la cruz, y las hemos titulado El precio del amor verdadero, la cruz. Primera palabra, tomada del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 34. Llegados al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús en medio de 2 malhechores. Entonces dijo Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermanos, con esta primera frase de Jesús en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, comienza Él en el Calvario el acto penitencial por excelencia, el acto del perdón. Jesús crucificado ratifica así solemnemente a la hora de su agonía el Evangelio del perdón. Por eso la cruz de Cristo nos enseña el perdón. Es la más grande enseñanza del Maestro, perdonar. Este cumple el mismo momento el consejo que dio a Pedro: perdonar hasta 70 veces 7. Y el perdón de Jesús es total. Los justifica a todos y aún siente compasión por los que lo ultrajan. Cristo perdona para que nosotros perdonemos siempre a los que nos calumnian y persiguen, a los que nos odian o desprecian, a los que nos hacen el mal. De allí que la Iglesia Católica exige perdonar. El Señor nos enseña su amor con el perdón, cuando Él mismo cumple los 4 grados que hay en el amor: perdonar a los amigos, por ello perdonó a Pedro; perdonar a los enemigos, perdonó a los fariseos; rogar por los enemigos, y ahí en el Calvario ora al Padre diciéndole: perdónales, Padre. Y finalmente, perdonar excusando a sus enemigos: perdónales porque no saben lo que hacen. Sí, lo máximo del amor es perdonar a los enemigos, y desde luego es una señal también del amor el perdonar a los amigos. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos, y eso lo cantamos muchas veces nosotros en las celebraciones. Es necesario perdonar siempre para que podamos rezar con éxito el Padre Nuestro, donde le decimos al Señor: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por no perdonar está nuestra querida patria sembrada de cruces. Imitar al soldado que gritaba en el frente de batalla a sus compañeros: disparen, pero sin odio. El perdón de nuestros pecados está condicionado al perdón que otorguemos a nuestros enemigos. Dijo una vez Jesús: si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, el Padre Celestial les perdonará también. El mismo San Pablo nos enseña la ley del perdón con estas palabras: sean compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como el Padre los ha perdonado
en Cristo Jesús. El que no perdona no se salva, porque no ama, y al final de la vida y al final de los tiempos, en el juicio universal, seremos todos examinados precisamente en el amor. Y el amor tiene su manifestación más auténtica en el perdón, como Jesús mismo nos lo enseñó con su propio ejemplo. Los enemigos principales de Jesús, o sea, a aquellos que lo persiguieron durante sus años de predicación del Evangelio, eran aristócratas, dirigentes del pueblo en lo político y en lo religioso, y ante todo eran letrados, es decir, gente bien ilustrada intelectualmente. Ellos conocían muy bien la historia de su pueblo israelita y las profecías mesiánicas. Por lo tanto, de seguro sabían que crucificaban al Mesías. Eran culpables. Jesús, no obstante, los disculpa de todas maneras ante su Padre. No saben lo que hacen. Al perdonar Jesús en el Calvario, les da a sus enemigos la respuesta desconcertante de la doctrina que enseñó en su predicación cuando dijo: amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los persiguen y calumnian. Hermanos, en este Viernes Santo, y frente al ejemplo que nos da Jesús de perdonar a sus enemigos, que lo hacen morir en la cruz, cada uno de nosotros debe examinar desde el corazón para descubrir si personas a las cuales se odia, se siente venganza hacia ellas, se les desea el mal, se les aborrece, personas a las cuales ya no se les dirige la palabra, ya se les ha arrojado de nuestro corazón, y frente a la cruz donde Jesús pende crucificado por nuestros pecados, hoy más que nunca debemos orar por esas personas y perdonarlas de corazón. Jesús, tú nos has perdonado con tu infinito amor. Haz que también nosotros perdonemos con todo el corazón a los que nos han ofendido, a los que nos persiguen o calumnian, a los que nos han hecho tanto mal, a los que nos tratan con injusticia, a los que nos estorban en nuestro camino. Ayúdanos a perdonarlos a todos y lograr de esa manera sacar provecho espiritual de tu sagrada pasión y muerte en la cruz. Señor, perdónanos, porque tantas veces te ofendimos y en verdad no sabíamos lo que hacíamos. Perdona nuestra ignorancia y nuestras culpas. Amén. Segunda palabra, tomada del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 43. Uno de los malhechores crucificados con Jesús le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, no solo colocaron en las sienes de Jesús una corona de espinas, sino que también lo rodearon en el Calvario con la compañía de dos malhechores, uno a su izquierda y el otro a su derecha. A uno de ellos le penetró la luz de la gracia divina y del arrepentimiento. Por eso, al reconocer a Jesús como Dios y Señor, le dijo con la sinceridad de su corazón arrepentido por sus pecados: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Qué ejemplo más maravilloso de cómo penetra la luz de la gracia divina en el alma de aquel que se arrepiente de corazón. El ladrón arrepentido creyó en Jesús. Volvamos hacia Cristo Jesús. Debemos creer en su palabra,
creer en su evangelio. Esforcémonos en aceptar su persona divina, vivir el mensaje auténtico de su doctrina, tal como la Iglesia Católica lo ha predicado a través de la historia, y no a la luz de algunos que nos quieren ofrecer pedazos de evangelio, pedazos de Cristo, pedazos de doctrina cristiana. Él mismo nos da la luz que nos ayuda a comprenderlo. Él mismo nos indica el camino para seguirlo. Él mismo nos alimenta con su promesa de salvación. Eso fue lo que ahí en el Gólgota sucedió con aquel ladrón crucificado a su lado. Al oír de Cristo palabras de perdón, se quedó unos minutos en silencio y un rayo de luz divina penetró en su alma. Y en un arranque de sincero arrepentimiento, lanzó su grito de esperanza: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Preguntémonos, ¿por qué este hombre que jamás había oído hablar de Cristo, que no lo oyó predicar y que no presenció ninguno de sus milagros, acepta a Cristo como su Rey y Señor? ¿Y por qué nosotros, que desde la más tierna infancia hemos conocido a Dios y hemos sido los mimados de su amor, todavía lo negamos como Pedro? ¿Lo traicionamos como Judas? ¿Lo crucificamos como Pilatos? Confesar a Cristo es ser un discípulo católico auténtico, sin farsa, sin hipocresía, sin la mentira de aquellos que en lugar del cumplimiento del primer mandamiento, amar y adorar a Dios, aman y adoran sus propios ídolos. El hombre que así actúa con sus propios medios niega a Cristo al negar las verdades de la fe o al dudar de ellas. Niegan a Cristo todos aquellos que, negando lo espiritual y lo divino, se colocan al nivel de los irracionales. Eso hacemos nosotros cuando elegimos el reino del pecado, que es el reino de la esclavitud. Ansiemos, como el ladrón arrepentido, el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la felicidad. Esforcémonos a lo largo de una vida cristiana piadosa y santa, que sea en nosotros realidad las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados los pobres, los mansos, los justos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, los que sufren por amor a la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Con la fidelidad al Señor, como católicos auténticos, nosotros también seremos del reino de los cielos. Que así sea. Tercera palabra, tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 27. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. María estaba de pie junto a la cruz de su Hijo Jesús en el Calvario, de pie, como una torre, como una roca de pie, como una madre heroica que enfrenta el vendaval de injurias que lanzaban contra su Hijo. Ella, la mujer fuerte de la Sagrada Escritura, ofrecía al Padre Celestial mientras contemplaba cómo caían una tras otra lentamente las gotas de sangre del cuerpo de su Hijo sobre la roca del Gólgota. Ella
entregaba al Padre de los cielos el sacrificio de Cristo y su propio dolor por la salvación del mundo. Fue entonces el momento sublime cuando el Hacedor de la vida, que agonizaba en la cruz, la contempló no solo como a su propia madre, sino como a la madre de la humanidad, que ella, en ese momento de hondo dolor, engendraba para la salvación eterna. Fue entonces cuando el Señor, en la persona del apóstol Juan, nos dio a María su madre como madre nuestra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Y cómo ha sabido ella ejercer su papel de madre nuestra a lo largo de los siglos? ¿Cómo ha comunicado con cada uno de nosotros en nuestra propia historia? Yo creo que cada uno podemos asegurar que la Virgen María ha estado muy cerca de nosotros en nuestra propia vida. Cada uno se siente hijo de María, bajo el amparo de alguna de tantas advocaciones. Así María Santísima ha ejercido su papel de madre en una cercanía tal que sentimos su presencia, que palpamos su afecto, que nos embriaga su amor. Lo importante es que nosotros respondamos fielmente a ella con una vida más cristiana, más acorde con el mensaje de su Hijo Divino. Y ahondando más en este misterio maternal de María, es preciso que meditemos como ella. No solo nos enseña a comportarnos como hijos, sino que hoy hace un llamado con su presencia al pie de la cruz y al pie de nuestro caminar a cada hogar, sobre todo a los padres y madres de familia. María nos dice maternalmente: amen a sus hijos, amen como Dios nos ama, con amor entrañable, no con amor egoísta, ni con la falta de educación que hace de ellos seres indefensos en la vida, ni con la falta de amor que los transforma en tiranos de su prójimo y los hace esclavos de los pecados capitales. Padres y madres de familia, ahí tienen a sus hijos para sembrar y hacer crecer en ellos la semilla de la fe, de la moral y de las sanas costumbres. De ustedes depende el futuro de nuestro país destrozado por el odio y la violencia. Si son capaces de preparar a sus hijos, hombres de ideas rectas que no dejarán apagar la antorcha que ustedes colocarán en sus manos, lo habrán hecho todo para que todo esto sea una realidad en sus hijos. Es preciso que los hogares sean remansos de paz, de unión de corazones y de espíritus, de comprensión y de serenidad, de respeto, de perdón, de alegría, de trabajo y ante todo de oración. Que la fe en sus hogares sea como la fe de la Virgen María al pie de la cruz, fe que jamás fue derribada, fe que creció en el discípulo Juan como ha crecido en la Iglesia a través de los siglos. Madre, ahí tienes a tu Hijo. Estas palabras vuelven a salir de los labios de Cristo desde la cruz que le hemos levantado de nuevo en este tiempo. Por eso, Madre amada, tú que nos escogiste como hijos tuyos, nos engendraste en el dolor intenso y amargo del Calvario. Alcánzanos de tu Hijo crucificado, que los padres y madres de familia vuelvan a entender su vocación privilegiada y hagan de nuevo de los hogares la base y la raíz de una sociedad fundada en el amor y la paz. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma.
sostiene a aquellos que están angustiados para evitar el contagio. No pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza. Amén. Cuarta palabra del Evangelio San Mateo 27:46. Alrededor de la hora nona clamó Jesús en arameo con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este grito de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es un grito misterioso. El Padre Celestial pareciera abandonar a su Hijo en el momento supremo. Esto también tiene sentido profético y mesiánico. ¿Por qué? Porque las escenas que relata el Salmo 21 se realizan en el Calvario y el mismo Jesús se aplica para sí el Salmo bíblico a lanzar un grito hacia los cielos. Pero este grito, hermanos, tiene un gran sentido redentor, porque Jesús es el varón de dolores, que sufre hasta el extremo, que se siente despreciado, que se siente el último de los hombres. Ya lo había contemplado el profeta Isaías hacía muchos siglos, anunciando de manera misteriosa al Redentor del mundo. El evangelista nos dice que Jesús gritó con fuerza. ¿Es esto también un grito misterioso que encierra de verdad algo inescrutable? ¿Por qué? ¿De dónde saca fuerzas el crucificado debido a tantísimos tormentos? Este grito es el culmen del sacrificio, el despojo total. Es el Cordero inocente hecho pecado que le grita al Padre, porque se siente agobiado no solo por los sufrimientos, sino sobre todo porque está cargando con los pecados de los hombres. ¿Hasta qué extremo carga el Señor sobre sí las culpas de todos nosotros? Al gritar Jesús, todas las miradas se dirigen a Él, pensando que ya estaba expirando. Pero no, aún no iba a morir. Sin embargo, Él ya lo había profetizado: cuando fuere levantado en alto, atraeré todos hacia mí. Cristo lanza un grito al Padre, porque al contemplarse a sí mismo y la obra de predicación que había realizado en el mundo, se siente despreciado, burlado, traicionado, injustamente condenado a muerte. Pero este grito no es una queja, no es un reclamo ante el abandono de los amigos y discípulos. No, es un grito de ira. Es simplemente una interrogación al cielo, no con desespero, sino con humildad filial. ¡Qué lección tan profunda nos da el crucificado! Porque nosotros muchas veces nos enojamos contra Dios porque parece sordo a nuestras súplicas. Y no contamos que es el pecado el que pone una barrera entre Dios y nosotros. Muchísimas veces nosotros renegamos de Dios en el sufrimiento. En cambio, Jesús en la cruz no inculpa a nadie, sino que interroga esperando una respuesta del Padre, respuesta que no llega todavía. Jesús ya sabía que el Padre quería que Él bebiera todo el cáliz de la amargura,
para poder perdonar los pecados de la humanidad. Qué horror debe producir en el Padre un solo pecado mortal, que le exige a su Hijo tanto sacrificio. Jesús, al elevar un grito al Padre y al sentir el silencio del cielo, de seguro que llegaron a su memoria aquellas palabras que él mismo había pronunciado en Getsemaní en la noche anterior, cuando al pedirle al Padre, aleja de mí este cáliz, acto seguido y con voluntad hecha amor por nosotros, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, qué lección tan grande nos da Jesús de acatamiento a la voluntad de Dios. Esta frase, hágase tu voluntad, Señor, debería estar de continuo en nuestro corazón, en nuestros labios, en todos los momentos angustiosos, ya sean grandes o pequeños, de nuestra vida cotidiana. Hermanos, de pronto en nuestra propia vida, Dios nos devuelve la pregunta y nos dice, hijo mío, hija mía, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que en este momento de este Viernes Santo, el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros esa palpitante pregunta. ¿Qué le respondes tú? ¿Qué le puedo responder yo? Ahí queda el interrogante en el fondo de nuestro corazón para que le demos respuesta honrada y humilde a Dios. Señor Jesús, yo sé que a pesar de nuestras miserias y pecados, tú no nos has abandonado. Más bien nosotros muchas veces te hemos abandonado a ti. Sigue velando por nosotros a cada instante, para que con la acción de tu Espíritu Santo no nos alejemos del camino del reino de los cielos a causa de nuestros pecados. Danos tu fuerza, danos tu gracia para no ofenderte más, y que así sea. Quinta palabra del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Esta palabra es la palabra de la oración, es la palabra de la súplica, es la palabra del sufrimiento total. Y más para Jesús, porque su sed no era solamente física, sino también moral y espiritual. Tenía sed de almas, sed de salvar toda la humanidad para llevarla purificada al Padre. Jesús tenía sed de regresar pronto a su Padre para darle el parte de victoria sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte. Su sed es de almas, de aquellas alejadas de Él. Y tengo otras ovejas que no están en el aprisco, nos dice el evangelista San Juan. Hermanos, pongámonos la mano en el pecho y cerrando los ojos, digamos a Dios si en verdad estamos o no en el rebaño del Señor. Estar en el rebaño de Dios es vivir en su gracia, en su amor, limpios de todo pecado, con el esfuerzo diario de ser fieles al Señor, el cumplimiento constante de nuestro deber y nuestras obligaciones debe ser permanente. La sed de Cristo es inmensa. Es una sed física a causa de los padecimientos, de la sangre perdida, de la fiebre que le abraza, del hambre y de la incomodidad de la cruz. Para calmar su sed, los soldados le dieron a beber vinagre. Aquel que convirtiera el agua en vino en las bodas de Caná, recibe hoy vinagre para calmar su sed.
También nosotros le damos a Cristo vinagre para calmar la sed que Él tiene de salvarnos. Él nos llama y no le oímos. Él nos busca y nosotros nos escondemos de Él. Él nos dice, no hagas esto, y nosotros lo hacemos. Él nos perdona y nosotros volvemos a pecar. Él nos ofrece los sacramentos y nosotros los despreciamos. Francamente, tenemos una conducta tan extraña y contradictoria con Dios. Mas la sed de Cristo no era solo física, sino sobre todo espiritual. Tiene sed de nosotros, tiene sed de ti y de mí especialmente. Por desgracia, no le ofrecemos a Cristo sino brebajes de desprecios, hiel y vinagre, de nuestros pecados, de nuestras infidelidades. Sí, hermanos, hiel y vinagre, para los labios de Cristo son todas aquellas ocasiones en las cuales nos entregamos al mal, a la desobediencia a los mandamientos divinos, al olvido de nuestras obligaciones cristianas, al silencio culpable en la oración, a las ofensas hechas al prójimo y al olvido de Dios. Y el vinagre para los labios de Cristo es la de aquellos bautizados como católicos que descuidan, o lo que es más terrible, se niegan a recibir los sacramentos de la confirmación, con el cual el Espíritu Santo se hace vida en nosotros, con nosotros y para nosotros. Hiel y vinagre para los labios de Cristo son aquellos que caminan por la vida tan campantes y sin embargo sus almas están raquíticas, vacías de la gracia de Dios. Son aquellos que desprecian el sacramento de la alegría, que es el sacramento de la paz, es decir, el sacramento de la reconciliación. La paz volverá a nuestros pueblos y ciudades desde el día en que los hombres y mujeres se decidan a regresar a confesarse, a dejar en el tribunal de la reconciliación todas aquellas lacras y miserias que enturbian la vida y alejan de la gracia de Dios. Hiel y vinagre para los labios de Cristo, todos los que teniendo hambre y sed y sabiendo que el banquete de la Eucaristía está siempre servido, lo desprecian, no lo asumen siquiera una vez al año, lo ignoran pensando que ya es algo del pasado acercarse a comulgar o alimentarse del pan de los ángeles. Hiel y vinagre para los labios de Cristo, los hogares destruidos por el odio o la venganza, por la envidia o el desamor. Hermanos, podríamos seguir analizando tantas cosas de nuestra vida cristiana que no están acordes con las normas divinas, pero al menos tengamos en cuenta lo que aquí expresamos para recordarnos que la sed de Cristo no la podemos saciar con una vida fácil y entregada solo a nuestros caprichos y placeres. Dios nos exige generosidad y verdadero amor, como Él mismo nos lo ha manifestado con la predicación de su Evangelio, y la Iglesia lo pregona por todos los rincones del mundo. No olvidemos finalmente que al terminar nuestra vida, en el momento de la muerte como en el juicio universal, Dios nos examinará según el amor que le habremos manifestado. Y entre esas formas de amor sincero está el haber saciado la sed de nuestros hermanos y por lo tanto la sed de Cristo. Él nos dirá: ven y entra al reino de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber. Saciemos la sed de Cristo, esa sed que es sobre todo el ansia que Él tiene de nuestra propia salvación, para la cual exige responder fielmente a sus designios y al cumplimiento de sus mandamientos divinos. Oh Cristo Jesús,
Ya no queremos darte hiel y vinagre para saciar tu sed. Te daremos el agua pura de la gracia santificante, de almas limpias de todo pecado y el esfuerzo cotidiano para ser más fieles a ti en nuestra Iglesia Católica, para que algún día tú mismo nos des el agua de ti mismo en la patria celestial. Amén. Sexta palabra del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Después de que Jesús tomó el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Esta palabra es la palabra de la acción de gracias, de la satisfacción por el deber cumplido. Es la expresión auténtica del mesianismo de Cristo. Es el anticipo de la recapitulación final que Él hará de todo para su Padre, cuando haya sometido todas las cosas bajo sus pies, como lo dijo San Pablo. Ya Él había derramado hasta la última gota de sangre. Ya Él ha cumplido la voluntad del Padre. Feliz el hombre que al final de su vida puede decir, como lo dijo Jesús: todo está consumado para la gloria de Dios Padre. Por desgracia, muchas veces nosotros en la vida decimos, como lo rezamos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, pero en el fondo hacemos lo que nosotros queremos, según nuestros caprichos y nuestras pasiones. A veces dejamos pasar toda la vida perdida en el egoísmo, el despilfarro, la pereza, la desidia, la indiferencia religiosa, el placer hedonista, y no nos percatamos que estamos perdiendo el tiempo para la eternidad feliz. Pareciera sentirnos contentos preparando una vida de infelicidad sin fin después de la muerte. En estas tres palabras, todo está cumplido. Cristo Mesías, el misionero del Padre, le entrega a éste su informe de trabajo. La misión cumplida, aquella misión que desde el alba de la humanidad Él había encomendado cuando dijo al maldecir al demonio en forma de serpiente en el paraíso: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, este te quebrantará la cabeza. Pareciera que con esta sexta palabra Jesús volviera su mirada atrás a la historia del hombre y, contemplando el pasado remoto, se viera él mismo como el nuevo Adán, vencedor del demonio, del mundo y del pecado, como el nuevo Abel derramando su sangre inocente, como Isaac cargando con el madero de su sacrificio, como el José vendido por sus hermanos y hecho salvador del nuevo Egipto, como el heredor del pueblo, rogando por él, alimentándolo con el maná y el agua viva y sellando la alianza con el Padre. Es el nuevo Cordero Pascual para la liberación del hombre, la nueva y misteriosa serpiente de bronce del desierto, levantada por Moisés como signo de salvación. Es el hijo de David, el rey por excelencia. Es el hijo de una virgen allí presente en el Calvario, compartiendo su misión salvadora. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el varón de dolores, el siervo de Yahvé y el Hijo del Hombre, como vaticinaron los profetas. Todo se ha cumplido. Para Jesús, todavía vivo en la cruz, ha llegado por fin la hora del triunfo. No queda nada por hacer, salvo su glorificación después de la resurrección. Está listo para volver al Padre, para enviar al mundo su Espíritu Santo. Ha dejado su memoria eucarística con el pan y el vino, ha pedido perdón a sus verdugos, ha ofrecido a todos el paraíso en la persona de un ajusticiado con él.
nos ha entregado a Juan, en Juan su propia madre, ha sentido el desprecio hasta el fin, ha asumido el cáliz hasta beber vinagre. Ya nada queda por hacer, todo se ha cumplido. ¿Qué lecciones tan profundas nos da Jesús en estos momentos de su muerte? Él ha cumplido a cabalidad la misión que le ha encomendado el Padre. Cada uno de nosotros seremos humanos, de nosotros los seres humanos. Tenemos de parte de Dios una misión muy específica para cumplir en el mundo. No hemos llegado al azar a la tierra, no somos hermanos, nada inútil o que no tenga importancia para la creación de Dios. La vocación divina de cada uno, nadie la puede reemplazar. Tú, hombre o mujer, niño, joven, adulto, ¿sabes exactamente cuál es tu vocación específica en el mundo? La que Dios te ha dado. ¿Cuántos caminan por la tierra como sin sentido, como sin Dios y sin ley? Viven una vida desgraciada porque alejadas de Dios nunca piensan en la vocación sublime que Él les ha dado para su bien y ante todo para su salvación. Por ejemplo, ¿cuántos padres de familia, cuántos educadores, cuántos gobernantes, cuántos médicos, obreros viven su vocación amargados, sin entusiasmo, como arrastrados a la fuerza por las circunstancias? No tienen vitalidad, no se sienten maduros para asumir un deber. En su vida espiritual viven lejos de Dios y de las prácticas religiosas. ¿Cuántos dicen con orgullo fatuo: yo soy católico, pero no soy practicante? Excúsame, eres un mentiroso, no eres nada, engañas a Dios. En la cruz de Cristo está un hombre clavado. Ese hombre que es al mismo tiempo Dios te grita a ti: oh hermano que lo miras allí crucificado. Te está llamando a vivir con autenticidad tu vida humana, pero no a la luz de otra doctrina diferente, es a la luz del Evangelio del amor que ha perdido y que sus enemigos, que ha predicado y que sus enemigos han despreciado. ¿También tú vas a despreciar el Evangelio de Cristo? ¿Te atreverás a decirle a Él ahora mismo: Cristo, no me interesa tu Evangelio? De seguro, ninguno de nosotros seríamos capaz de decir esto con nuestros labios. Pero si muchos lo hacen con sus pecados, lo hacen con sus crímenes, lo hacen con su alejamiento de lo religioso, de su vida, en su vida inmoral y deshonesta en la que se han sumergido. Hermanos, que estas palabras de Jesús, todo sea cumplido, sea un llamado a nuestra responsabilidad cristiana, a nuestra fidelidad en el cumplimiento de nuestros deberes, sin dejarnos comprar por nadie, sin seguir los malos ejemplos, antes por el contrario, esforzándonos por ser generosos en todo momento, leales con Dios y con su iglesia. Oh Cristo Jesús, ya has cumplido tu misión, solo te falta nuestra respuesta. Por eso hoy queremos decirte: perdónanos por nuestras infidelidades y concédenos la gracia de llevar una vida más conforme a tus enseñanzas, con mayor docilidad a los designios del Padre sobre nosotros y con un amor hacia ti y a nuestro prójimo, que sea la prenda de nuestra salvación, para que a la tarde de nuestra propia existencia, cada uno de nosotros, con gozo en el alma, te podamos decir: Señor, todo se ha cumplido, que así sea. Séptima palabra.
Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Era ya la hora sexta cuando el sol se fue eclipsando, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del templo de Jerusalén se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Con estas palabras, Cristo Jesús cierra todo el episodio sangriento de su pasión y muerte para unirlo después de 3 días al gran misterio de su resurrección. Esta séptima palabra es la palabra de la plena confianza en Dios. Un día Él salió del Padre y ahora vuelve al Padre. Jesús sabe que en estos momentos trágicos de su muerte, el Padre es el único que comprende en toda su grandeza y realidad todo el valor de su sacrificio redentor y la aceptación generosa de su muerte, como el culmen de la misión a Jesús encomendada. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase es el grito de fe y esperanza que revela al mundo la existencia de un Dios exigente, pero a la vez bondadoso al mismo tiempo. Jesús ve en su Padre a aquel que le pidió un día sacrificarse por la salvación del hombre y ahora está dispuesto a abrir sus brazos para acogerlo de nuevo en el paraíso. No solo a él, sino también a la multitud de los que se iban a salvar por los méritos adquiridos de su pasión y muerte. Muchas veces, hermanos, nosotros no encontramos personas a las cuales confiar nuestro abatimiento y nuestras penas, en quien depositar nuestras amarguras. Jesús nos enseña entonces que es al Padre al que debemos mirar como Padre bueno y misericordioso, que está siempre dispuesto a tendernos la mano y ayudarnos a salir adelante, no obstante lo poquito que lo amamos y lo poco que le servimos. No olvidemos que Dios es el único que puede recibir en sus manos nuestro espíritu. Ni siquiera el demonio lo puede hacer, pues él se limita a recibir del mismo Dios, que es juez eterno, las almas de los condenados, pues de haber sido juzgados por Jesucristo con la severidad del Evangelio. Al acercarse a su fin el sacrificio supremo, Jesucristo, el gran pontífice, deposita en las manos del Padre su espíritu, después de haber orado por el pueblo, por su amigo de última hora, por la Iglesia al entregarle su Madre Santísima. Ahora es el momento para él de orar por sí mismo. Por eso encomienda, es decir, deposita en el Padre su espíritu, que ya para Jesús, el Espíritu Santo, en él es la vida y para nosotros también es la vida. Ese espíritu lo resucitará 3 días después, el domingo de Pascua, y al haber sido enviado un día a nosotros, también nos resucitará en el último día. Jesús, a lo largo de su vida terrena, siempre oró a su Padre y él mismo escuchó siempre a su Padre. El Padre ahora lo escucha a él y entonces cuando lanza el grito de confianza para entregarle el alma diciéndole: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. En ese mismo instante, la naturaleza presencia el duelo entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas. Jesús muere, pero para vivir siempre. La naturaleza se oscurece, pero empieza a irradiar la luz eterna. ¿Por qué este misterio tan insondable? Porque Cristo resucitado ya no muere más. La muerte ya no tiene poder sobre él.
Él es la vida. Ahora Él es el que reina. Es la luz eterna, la que inunda la creación de gozo y alegría perpetua. Hermanos, en este momento sublime de la muerte de Jesús en la cruz, elevemos confiados la mirada a Él para depositar en su espíritu nuestra propia vida y nuestra propia esperanza. Somos débiles, sí, somos necesitados y debemos poner también nuestro ser en Dios y entregarle nuestras propias preocupaciones, angustias y necesidades. Somos seres vulnerables, pues no sabemos ni el día ni la hora de nuestra propia muerte. En esa oscuridad de nuestra existencia, y hoy, por causa de esta pandemia, debemos cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa del virus del COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su siervo: no temas, que te he redimido. Ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. Abramos nuestro espíritu a Dios para decirle que nos purifique con la sangre preciosa de su redención. De esa manera podremos continuar caminando en el mundo, esforzados en el cumplimiento de nuestro deber humano y cristiano, a fin de tener la dicha algún día de ser recibidos por el mismo Padre en la patria celestial. También nuestra tierra camina en la oscuridad de su historia. El país es un lugar de angustias y dolores, de violencia y de caos, debido a tantísimos pecados que afean su rostro. Necesitamos de ti, Jesús. Ayúdanos a descubrir con claridad nuestro destino en el mundo para ser testigos como creyentes católicos y no carcomidos por los odios y la sangre derramada. Sálvanos, Señor. Salva nuestra diócesis, salva nuestra parroquia y sálvanos a todos los que estamos reunidos a través de estos medios. Dile al Padre que también reciba en sus manos paternales nuestro propio espíritu, nuestra propia vida, para estar contigo por toda eternidad. Amén. Bendice, Señor, a estas familias reunidas en tu nombre, por el cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el momento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias. Gracias por conectarse con este programa y recuerden seguir en el camino del discípulo. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @enelcaminodeldiscípulo, todo junto, donde compartiremos información de las actividades del canal.